una reacción de doña Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, llamó la atención porque hace ya algunos días la jueza Analí Florimón, que es la que lleva el caso Calamar, uno de los casos más importantes que en República Dominicana se viene dando de persecución contra la corrupción, dice que ella ha sido víctima de persecución, sobre todo luego de haber rechazado al Ministerio Público una petición que estos hicieran. Y esa petición, evidentemente, parece no fue del agrado de los que están allí en los tribunales de la República generando algún nivel de contrapeso o encabezando la acusación, en esta ocasión, por parte del Estado. ¿Qué sucede? Bueno, el Poder Judicial reaccionó inmediatamente diciendo primero que garantizaba la integridad de la jueza, porque ella había denunciado que un vehículo blanco estaba en permanente persecución de ella, como consecuencia de esa negación de la petición del, del tribunal al Ministerio Público. ¿Qué pasa ahora? Bueno, doña Miriam Germán Brito emite una carta donde me permito leer algunos elementos que la hacen de alguna forma interesante. Dice: por diferentes medios han llegado a mí informaciones de que la magistrada Analí Florimón es objeto de seguimiento, ella y su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público a quien ella atribuye el seguimiento. Dejo claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conductas que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años que mal podría reproducirla. Por tanto, he ordenado una investigación al respecto que debe reunir profundidad y equilibrio en vista de los desencuentros de la magistrada Lee Florimón con dos magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto. No sé y me sorprende por qué la omisión de los nombres de los dos magistrados o de los dos fiscales que están a cargo de ese proceso judicial. Porque bueno, son de los dos turpenes que hay en el Ministerio Público. Son de los dos turpenes que hay en el Ministerio Público. Pero no sé, no le veo razón a la omisión cuando se señala a la jueza, ¿por qué omitir a los miembros del Ministerio Público? Continúa diciendo, no tengo ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez, luego de una recusación aceptada, pretenda continuar conociendo un asunto. Aprecio que corresponde a otro cuerpo que no es el Ministerio Público y dependiendo de los términos, una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que se use expresiones degradantes o injuriosas. Hay en las afirmaciones de la magistrada asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces. Ahí hay un elemento grave. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que el poder que ha alcanzado el Ministerio Público, al parecer, se ha sobrepuesto al mismo poder que tiene el Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado. El Ministerio Público, de su lado, es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo para perseguir. Por eso incluso el término magistrado, para referirse a los fiscales, es un término incorrecto. Es un término incorrecto porque los magistrados son aquellos que imparten justicia. Y los miembros de las distintas fiscalías no imparten justicia, sino que asumen una parte. Por lo que sus conclusiones no son la justicia misma, sino que la justicia es aquello que un juez entiende como conclusión de un caso, como lo correcto frente a un caso. Entonces, en ese contexto, fíjense cómo ya hay de alguna forma incluso una manipulación histórica, no ahora, del término magistrado. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, que las movilizaciones, que los cambios, los traslados de los jueces como retaliación por alguna decisión tomada, señores, eso es sumamente peligroso, no aquí, en toda sociedad, porque de lo que se trata es que si tú no me favoreces a mí, yo hago todo el lobby posible para desplazarte de la posición que tú ocupas.
y para encontrarte alguna falla que conduzca a la anulación de toda credibilidad posible sobre tu persona. Y eso en un juez es un factor elemental, porque el juez vive de su credibilidad. Por eso es que usted difícilmente ve a un juez en una esquina bebiendo, o difícilmente ve a un juez hablando mucho en los medios de comunicación, salvo que tenga una posición de mando frente a la Judicatura Nacional, dígase un presidente de un tribunal, me refiero a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional, que ya tienen un rol administrativo, sobre todo, más que de justicia, o se le agrega el rol administrativo al elemento de justicia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en esa carta continúa diciendo doña Miriam Germán Brito, continúa diciendo, hubo una época en que los traslados eran una especie de sanción. Este aspecto ya ha sido objeto de reglamento para evitar ese abuso. Hace años se produjo ese deleznable proceder en contra de Rosana Vázquez y Elka Reyes, magistradas. En un acto público censuré ese proceder. Por tanto, mal podría yo auspiciar el retorno a esa práctica. Esperemos que la denunciante, y aquí viene un boche ligero, aquí viene un sutil boche, esperamos que la denunciante, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a su denuncia. De todas formas, la investigación con las características que mencioné antes. Ahí lo que se hace es una invitación en ese último párrafo a que lo lleve a los organismos correspondientes. Bueno, pero es que los organismos correspondientes podría entender la jueza que de entrada están viciados porque son parte y juez a la vez. Dígase que ¿quién investiga? El Ministerio Público. ¿Y quién es que tiene la persecución según la jueza? El Ministerio Público. Entonces, fíjense cómo ahí se da un choque de alguna forma de intereses entre el planteamiento de la jueza Florimón y el planteamiento que se hace desde la Procuraduría General de la República. Ahora bien, lo malo en esta conducta no es que pueda ocurrir solo con Florimón. Primero hay que ver el elemento de la veracidad. Lo malo en esa situación es que eso se repita a grandes y a pequeñas escalas, desde un tribunal de paz, desde un juzgado de paz, hasta la Suprema Corte de Justicia. Porque esos movimientos, señores, son precisamente lo que hacen cuestionar el sistema de justicia. ¿O acaso nos olvidamos en los casos donde por una sentencia, donde condenaban a un narcotraficante, mandaban a ese juez para Jurumucú, a una jurisdicción que nada que ver, y lo exponían incluso al peligro, en muchos casos, porque aquí no hay capacidad de colocarle un policía a cada juez, no hay capacidad para eso. Entonces, en un contexto como ese, me parece que lo ideal es asumir esto con un criterio de objetividad, con un criterio de verdadera justicia, porque si se comprueba por las informaciones que se puedan tener que realmente hay una persecución del Ministerio Público, lo que se estaría es dando pie a nada más y nada menos que una cacería de brujas, como en la historia se refleja en aquella época en Europa. Entonces, yo creo que es un reto que se ve sencillo porque solo se trata de una persona, pero que puede extenderse a todo el sistema de justicia de la República Dominicana si no se le presta la debida atención. Veamos cómo termina este caso, pero sanciones de uno o de otro lado debe haber, porque de lo contrario es sencillamente vínculo, conexión con fin de hacer daño de un lado o del otro, del lado de la jueza para desacreditar al Ministerio Público o del lado del Ministerio Público para afectar la reputación de la jueza, en este caso, que reitero, viven de eso los miembros de la Judicatura en República Dominicana.